Un momento mientras empieza a grabar. Todavía no ha iniciado la grabación, entonces está un poco como... Muy buenas tardes, apreciados estudiantes de Macroeconomía, Grupo B, de Contaduría Pública de la Universidad Francisco de Paula Santander. Hoy nos encontramos a 9 de junio del año 2020 y será la última clase que podamos tener pues virtualmente durante la última clase que vamos a tener estudiantes de Macroeconomía del grupo de la Universidad Francisco de Paula Santander, y el tema que vamos a ver hoy es el desempleo. Me informaron antes de iniciar esta grabación que el examen final está programado para el día 23 de junio del año 2020. Ok, entonces no siendo por más, voy a permitir compartir una presentación de PowerPoint para que la puedan ustedes ir mirando e ir compartiendo durante esta clase. Uno de los tres temas importantes de macroeconomía es el desempleo. Los otros dos es el Producto Interno Bruto, que tuvieron ustedes la oportunidad de ver, y lo que es la inflación, que pues acá en Colombia el DANE se encarga de hacer los cálculos con el índice de precios al consumidor a través de unas encuestas, y con ellos empezar a mirar cuál es el comportamiento que van teniendo los precios en cada uno de los establecimientos consultados. Ya con ellos pues van sacando pues unos datos, y con esos datos van sacando unas variaciones, y de acuerdo a cómo se presenten dichas variaciones pues se podrá decir si están presentando situaciones de inflación o no. Ya como tal, el desempleo pues es un problema económico que pues nos afecta a todos. Afectan a los individuos, pues ya no van a tener no van a tener los ingresos para poder satisfacer sus necesidades, ni tampoco pues también van a afectar a las familias, porque pues si es una persona el cabeza de hogar el que se llegue a quedar sin trabajo, entonces no va a poder tener con los recursos necesarios para poder satisfacer las necesidades propias y la de la familia. O ya, pues si es una de los componentes de la familia, de todas maneras con una persona que se llegue a quedar sin trabajo, ya le toca entre los demás miembros empezar a mirar, a sortear cada una de las necesidades que se vayan a presentar. Entonces en ello pues van a presentarse diferentes dificultades de tipo económico, por cuanto van a afectar lo que es el consumo. Entonces las personas, si no tienen el dinero, pues no van a poder comprar unos bienes o servicios, y pues tenderán a mirar cuáles en el mercado podrán ser aquellos bienes sustitutos que podrán entonces adquirir. Entonces pues aquí pues, la presentación nos dice una definición sencilla, que el desempleo es la falta de empleo. Ya dijimos que afecta a los individuos, afecta a las familias y afecta también a la sociedad en general, por cuanto si se presentan situaciones muy drásticas de falta de empleo, pues van a generar un retroceso en la economía, porque pues las empresas no van a poder vender todos sus bienes y servicios, y tendrán que empezar a restringir lo que es su producción, y ello también puede generar en situaciones más complejas de generación de empleo, porque tendrán que empezar a dejar empleos a personas, las empezarán a despedir, porque ya no podrán contar con ellas, porque para qué van a producir si no hay en el mercado la suficiente demanda por esos bienes y servicios. Entonces, acá en Colombia, el encargado de hacer estos cálculos de desempleo es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, y al igual que lo hace con lo del Producto Interno Bruto, al igual que lo hace con el IPC, entonces se hace a través de unas encuestas. Entonces ellos empiezan a indagar por diferentes situaciones, como si las personas se encuentran en ese momento trabajando, en qué están trabajando,
cuánto es los ingresos que están recibiendo producto de ese trabajo, si están afiliados como tal a la Seguridad Social en Salud o si se encuentran buscando empleo. Además de otras características de la población como pues, el género, la edad, el estado civil y el nivel educativo. Entonces todo esto es para preguntar cuáles son las fuentes de ingresos que van teniendo y de acuerdo con esos resultados pues ellos van sacando pues también unos datos al público en el cual les están diciendo cuáles son las cifras de empleo que están dando. Entonces, la gran encuesta integrada de hogar proporciona al país información a nivel nacional y para cada una de las capitales de los departamentos. Ahorita este dato es el reciente, entonces para el mes de abril del año 2020, la tasa de desempleo del total nacional fue del 19.8%, lo que significó un aumento de 9.5 puntos porcentuales frente al mismo mes del año pasado. Señorita Guarín, Luz Alexandra Guarín Luna, ¿te encuentras allí? Kevin Barrera, Angie Camila Laguado, Dilani Rodríguez Montes, ¿te encuentras ahí? Sí, profe, Kevin Barrera. Hola Kevin, entonces mire, este dato fue el que arrojó ahorita el Dani con respecto al desempleo y nos dicen que pues del mes de abril del año 2020 comparado con el mes anterior, del mes de abril del año 2019 tuvo un Ajá. incremento de 9.5 puntos porcentuales. ¿Eso a qué cree que se puede originar? Pues la razón más obvia o la que yo diría que tiene más fuerza en este momento es por el aislamiento obligatorio que está en el país, ya que esto ha provocado una reducción en la producción y obviamente esta reducción en la producción permite que las empresas no tengan los mismos ingresos y por lo tanto no pueden amortiguar los que son sus gastos salariales. Listo, muchas gracias Kevin. Entonces, vemos ahorita que pues en este año 2020 nos hemos visto afectados por lo que es la pandemia del COVID-19 y pues las empresas se vieron obligados a dejar de producir. Entonces, hasta ahorita es que lentamente se están ido reactivando varios sectores de la economía y pues si no están produciendo, pues entonces muchas de ellas no van a tener la capacidad para tener que pagar unos salarios y lo que hacen es rescindir de varios trabajadores y esto fue lo que originó que en este mes de abril del año 2020 el desempleo llegara a una tasa muy alta que fue el 19.8%. Este de pronto será uno de los motivos para que el gobierno nacional empiece a mirar entonces cómo se empieza a reactivar lentamente lo que es la economía para ver si cuando lleguemos ahorita al mes de mayo, cuando salga la cifra, perdón, del mes de mayo, veamos cómo nos fue en torno al desempleo y ya los meses siguientes vamos a mirar si paulatinamente esta cifra va mejorando. También nos dicen que la tasa global de participación, ahorita más adelante vamos a mirar qué es eso, se ubicó en un 51.8%, lo que representó una reducción de 10.4 puntos porcentuales frente al mes de abril del año 2019, en el que estuvo en el 62.2%. Y la tasa de ocupación, otro de los datos que también maneja el DANE, fue del 41.6%, representando una disminución del 41.6%, presentando una disminución del 14.2% respecto al mismo mes del año 2019, que fue en 55.8%. Ahí está un poco como redundante. Lo que hice fue volver a repetir y pues entonces la tasa de ocupación fue del 41.6% y se presentó una disminución del 14.2% con respecto al mes de abril del año 2019. Aquí por lo menos podrán observar pues varias de las definiciones que se van a empezar a tomar, como es la población total, y entre la población total se van a dividir en dos, en lo que es la población que está fuera de la edad laboral y lo que es la población que está en edad de trabajar.
¿Algunos de ustedes tienen conocimiento de cuál es la población en edad de trabajar acá en Colombia? Juliana Rivera. Sí, ¿Cuál es la edad de trabajar en Colombia? diría que a partir de los 18 años hasta los 40 y la verdad no tengo muy claro las edades, pero Ah, ok. diría que a partir de la mayoría de edad. ¿Con quién tengo el gusto, perdón, Juan? Juliana Rivera. Hola, Juliana Rivera. Pues esa respuesta no es la acertada. En Colombia, la población en edad de trabajar no es a partir de los 18 años. Pues aquí hay unas legislaciones que de pronto impiden que los menores de edad puedan laborar y que de acuerdo a cierta edad pues puedan tener un permiso por parte de sus padres y que ese permiso tendrá que ser autorizado por el Ministerio de Trabajo. Pero en Colombia la población en edad de trabajar depende si se está en el área urbana, lo que es las ciudades, o la parte rural, que es el campo. Entonces, en la parte urbana, la población en edad de trabajar es a partir de los 12 años. Y en la parte rural, la población en edad de trabajar es después de los 10 años. Estos son los datos que toma el DANE para poder empezar a tomar todas estas cifras. Entonces, cuando hace las encuestas, mirará también pues si hay personas de esas edades que se encuentran trabajando o no, o si de pronto se encuentran estudiando. Entonces, son datos que toma el DANE o son edades que toma el DANE para poder sacar estas cifras. Dentro de la población en edad de trabajar, que la sigla viene siendo PET, se desprenden dos, que es la población económicamente activa y la población económicamente inactiva. Y aquí, dentro de la población económicamente activa, se van a desprender también dos, que son los desempleados y lo que son los ocupados. Esa es como tal, el esquema que se maneja en torno pues, a todos estos datos o a todas estas cifras que toma en cuenta el DANE para hacer sus cálculos y que son tomados por parte de la Organización Internacional de Trabajo, lo que es la OIT. Entonces Colombia lo que hizo fue tomar esa información y con ella realizar los cálculos para poder calcular lo que es el desempleo. Ya en torno a la población en edad de trabajar, difiere las edades en varios países. Entonces Colombia tomó lo que es la edad de 10 años para el área rural y 12 años para el área urbana. Continuando, podemos apreciar que vienen unas cifras. Y esas cifras vienen dadas del año 2019. Qué pena, ahí se me fue en la presentación, no pude, pues se me olvidó poner el que eran datos del año 2019. Y pues de acuerdo con esta información, nos dice que la población total en Colombia, pues cuando tomaron estos datos, estaba en 49.1 millones de personas, lo que es la población total. Dentro de esa población total, pues habían unos que estaban en edad de trabajar y habían otros que estaban fuera de esa edad laboral. Los que estaban fuera de la edad estuvieron en el orden de los 9.6 millones de personas. Y la población en edad de trabajar está en el orden de 39.5 millones de personas. Ahora, entonces, en esa población en edad de trabajar se divide entre la población económicamente activa y la población económicamente inactiva. Entonces, en la población económicamente activa habían 25.2 millones de personas. Y en la población económicamente inactiva habían 14.3 millones de personas. Ustedes siguiendo este gráfico podrán apreciar a simple vista que si le preguntan cuál es la población en edad de trabajar, simplemente tendrán que sumar lo que es la población económicamente activa más la población económicamente inactiva. Ya cuando nos vamos para la población económicamente activa, que estuvo en 25.2 millones de personas en el 2019, hay una cifra de desempleados que estuvo en el orden de los 2.3 millones de personas.
y hubo una cifra de ocupados que estuvo en el orden de los 22.9 millones de personas. Ahorita tendrán que tomar en cuenta o con mucho cuidado los que se consideran como desempleados o los que se consideran ocupados por parte del DANE, y en una presentación más adelante lo van a poder contar con esa diferencia. Ya si les preguntan cuál es la población económicamente activa, sabrán que tendrán que sumar el total de desempleados más el total de ocupados. Ahí tienen el cuadro y le pueden ir apreciando. Ya en la siguiente presentación, pues vienen a tener unos datos como cuál es la población en edad de trabajar. Ya lo había comentado, que en la zona urbana es de 12 años o más, y en la zona rural de 10 años o más. Que la población económicamente activa es la sumatoria de las personas ocupadas más las personas desempleadas. Ya lo habían apreciado ustedes en el cuadro que les había mostrado en la presentación anterior. Pero, entonces, aquí es donde tienen que tomar en cuenta lo siguiente, que una persona ocupada no solo es tomada en cuenta aquella persona que en este momento se encuentra trabajando. Entonces, normalmente uno podría pensar una persona que hoy, en el mes de junio, se encuentre laborando, es una persona que está ocupada. Sí lo está, pero no solo toma en cuenta como tal las personas que se encuentran ocupadas. También toman en cuenta cuando van a hacer la encuesta, si la encuesta la están realizando en el día de hoy, preguntan si la semana anterior, por lo menos, laboró una hora a la semana. Con el solo hecho de esta persona haber laborado una hora a la semana, ya se considera una persona ocupada. La otra, si teniendo empleo no trabajó, como por razones por estar en vacaciones, entonces las personas podrán tener derecho a sus vacaciones, pero pues cuando fueron a hacerle la encuesta, usted se encuentra laborando en ese momento, pues no lo estoy en periodo de vacaciones, pero sí se encuentra trabajando como tal. Ahora, ¿cuáles son las personas desempleadas? Entonces, aquellas que se encuentran suspendidas temporalmente del empleo. Entonces, cuando ustedes van a buscar a alguien, van a hacer la encuesta al DANE y se consideran que efectivamente no está laborando. También aquella que está buscando activamente empleo. Entonces, van y preguntan y se encuentra, pues, en ese momento no se encuentra trabajando, pero está buscando en ese momento empleo, entonces se considera pues una persona desempleada, o aquella que está esperando a que llegue una fecha para ocupar un nuevo empleo. Entonces, todos estos son los que se consideran personas desempleadas, y las personas ocupadas, si no trabajó, no se encuentra trabajando hoy, pero por lo menos la semana anterior trabajó una hora a la semana. Ahora ya saben que para ya la población económicamente activa, lo que tiene que sumarse es las personas ocupadas más las personas desempleadas. Entonces, por ese motivo se consideran que están económicamente activos, porque aunque no se encuentren trabajando, muchos de ellos sí están buscando la manera de conseguir un empleo. Sigamos con la siguiente presentación. La población económicamente inactiva son aquellas que no encajan ni dentro de las personas ocupadas ni dentro de las personas desempleadas. Ejemplo, un estudiante de tiempo completo. Entonces, por razones de estudio, pues hay personas que se dedican pues a estudiar y no tienen la posibilidad ni de estar trabajando ni de tampoco estar buscando un empleo. Ya ustedes pudieran apreciar que se toman en cuenta personas que tengan más de 12 años en el área urbana y personas que tengan más de 10 años en el área rural. Cuando van a hacer esta encuesta, entonces son consideradas como tal para estos datos estadísticos. Y si una persona que está en 12 años se encuentra en un colegio estudiando, pues entonces ya se considera como una población económicamente activa. Además también, pues aquellas amas de casa, pues que se la pasan en el hogar, pendientes de cada una de las situaciones que se presenten para que las cosas estén limpias, arregladas y todo lo demás,
y que por estar dedicadas a esa labor no están ejerciendo ninguna actividad que le genere algún tipo de ingreso, ¿no? Entonces, pero acá hay que tener cuidado lo siguiente, no todas las amas de casa hacen parte de la población económicamente inactiva, por cuanto si esa ama de casa por lo menos trabajó la semana anterior una sola hora, ya se considera parte de la población económicamente activa, como vimos en la presentación anterior. La tasa de ocupación, entonces, muestra qué porcentaje de la población en la población en edad de trabajar se encontraba ocupada, y por consiguiente es un indicador de la relación entre la demanda laboral efectiva y la oferta laboral potencial, que son la población en edad de trabajar de una economía. Entonces, la tasa de ocupación viene dada por el número de ocupados sobre la población en edad de trabajar. Vamos a mirar, y ya saben que los ocupados hacen parte de la población económicamente activa, ¿ok? Entonces, la población económicamente activa son personas ocupadas más personas desempleadas, y con ello, teniendo el dato de cuáles son las personas ocupadas, se dividen sobre la población en edad de trabajar y lo multiplicamos por 100. Miramos la población económica en edad de trabajar, ¿lo comprenden? La población económicamente activa más la población económicamente inactiva. Y dentro de la población económicamente activa están los desempleados y los ocupados. Entonces, acá en este caso tomamos la cifra de los ocupados, que son 22.9 millones de personas, y lo vamos a dividir entre la población en edad de trabajar, que son de 39.5 millones de personas. Vamos a regresar nuevamente en la presentación donde estábamos. Ok, y la tasa de desempleo, que nos muestra el porcentaje de la persona en edad, que está desempleada, el porcentaje el número de desempleados sobre la población activa. Entonces, permítanme un momentico, tasa de desempleo. Sí. Vamos mirando acá, ¿dónde está la...? Sí, entonces la tasa de desempleo es el número de desempleados sobre la población económicamente activa. ¿Listo? Ese es el dato de la tasa de desempleo. La tasa de subempleo, ¿qué es? Entonces, lo que van a mirar es la población que está subempleada sobre la población económicamente activa. Y la tasa global de participación, que es el porcentaje de la población económicamente activa que está en capacidad y disponibilidad de ejercer actividades económicas productivas, y por consiguiente es un indicador de la relación entre la oferta laboral real, de que es la población económicamente activa, y la oferta laboral potencial, que es la población en edad de trabajar de una economía. Entonces, todas estas fórmulas son empleadas por el DANE para poder sacar los datos de cuáles son las personas que se encuentran ocupadas, cuáles son las personas que se encuentran desocupadas, cuál es la población económicamente activa, cuál es la población económicamente inactiva, cuál es la población en edad de trabajar, cuál es la que está fuera de la edad laboral, y cuál es la población total que se encuentra como tal en nuestra economía, que estamos hablando es de Colombia. Ok. Ya, entonces, avanzando, vamos a encontrar un contenido que fue tomado de un texto de Introducción a la Economía Colombiana de Mauricio Cárdenas Santamaría, y allí nos muestran qué es el mercado laboral. Entonces, un mercado es como cualquier otro tipo de mercado que existe, entre los que en una arista se encuentran los que están ofreciendo su mano de obra. Entonces, en ese momento son los individuos que quieren pues trabajar, y por el otro lado la demanda laboral pues hacen parte de aquellas empresas que están buscando pues trabajadores para tenerlos dentro de sus empresas. Acá nos dice que tanto el empleo como los salarios son el resultado de un complejo proceso donde intervienen los individuos que ofrecen su mano de obra
las empresas que demandan trabajo, los trabajadores que por su propia cuenta se emplean y el gobierno que fija las reglas. Aquí ustedes logran apreciar una gráfica donde está la oferta y la demanda de trabajo. Es una gráfica que es familiar para ustedes por cuanto tanto en microeconomía o en fundamentación económica tuvieron la oportunidad de pronto de apreciar lo que era la oferta y la demanda. Allí en la oferta, entonces son los individuos que ofrecen su mano de obra, tiene una pendiente positiva, y la demanda, que son las empresas que están buscando trabajadores, se encuentra con una pendiente negativa, que es la línea roja. En el eje Y, que normalmente pues en una gráfica de la oferta y demanda viene dada por los precios, aquí en este eje viene dada por los salarios. Y el eje Y viene dado por el trabajo. Allí en toda la mitad podemos encontrar un punto de equilibrio, que es aquel punto tanto donde los trabajadores se encuentran laborando y donde las empresas pues han contratado a aquellos trabajadores que requieran. En la medida que se vayan desplazando pues cualquiera de estos puntos sobre cualquiera de las líneas, se van a presentar diferentes situaciones, como un incremento en los salarios, que podrá llevar como consecuencia una disminución del trabajo. Entonces, pues ya como tal está allí la gráfica, y vamos a continuar con la siguiente diapositiva. La oferta laboral, entonces, es decir, la población económicamente activa depende principalmente de factores demográficos que determinan el tamaño y la composición de la población en edad de trabajar. Allí existen unos factores demográficos, como es la tasa neta de crecimiento poblacional, la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa neta de emigración. Entonces son factores demográficos que se deben tomar en cuenta para la oferta laboral. Entonces ya dijimos que en la oferta son los individuos que ofrecen su mano de obra. Ya con la demanda laboral, entonces la participación laboral depende de factores tanto estructurales como coyunturales. Dentro de los factores estructurales aparece la educación, el entrenamiento y la experiencia laboral. Eso que conlleva a que las personas permanentemente se estén preparando, y en la medida en que estén mejor preparadas, que estén mejor capacitadas, que estén mejor entrenadas, van a tener una mayor posibilidad de poder emplearse con trabajos que sean dignos y que vayan acorde a sus niveles de estudios y a su situación académica. Y hay unos factores coyunturales como son los salarios y la actividad económica. Entonces todo ello va a depender de la participación laboral. La demanda laboral está determinada por la capacidad que tiene una economía de generar plazas de trabajo. Acá estamos mirando ya lo que son las empresas que van a buscar trabajadores. Entonces, tiene que, pues, esa economía mirar de qué manera va a empezar a buscar la mano de obra que vayan a requerir. Aunque buena parte de estos puestos lo generan las empresas, no puede subestimarse el papel del autoempleo, es decir, la capacidad que tienen los individuos para generar su propio trabajo. En el caso de las empresas, la decisión de cuántos trabajadores contratar depende de muchos factores, entre ellos el nivel de demanda por los bienes producidos. Aquí ahorita Kevin nos estaba mencionando que una de las evidencias que podía mostrar, o que fuera tan evidente el incremento del desempleo que se presentó en el mes de abril en Colombia con referente al mismo periodo del año anterior, depende en que las empresas no estaban produciendo, y como lo estaban produciendo por esas decisiones de contingencia que fue tomada por el gobierno nacional, acatando pues otras decisiones de la Organización Mundial de la Salud para proteger la salud de las personas y la vida, conllevó a que las empresas pues no se encuentren pues laborando. Y también genera que pues ahí se va a presentar el desempleo, no existen los recursos, las personas no tienen ingresos para poder ir a consumir. Entonces, va a depender de la demanda de los bienes producidos. Si los individuos o las familias no tienen el dinero
para poder ir a consumir, pues lo que hacen las empresas es empezar a reducir la producción que tienen que pues realizar, y por ende no van a poder contratar el mismo número de trabajadores que pudieran tener en situaciones en que la demanda de esos bienes vaya a incrementarse. También otra de las situaciones viene dado por los salarios. Pues siempre, por lo menos en Colombia, viene regulado lo que es el tema salarial en torno al salario mínimo. Allí se reúne lo que son los gremios con los sindicatos y acuerdan o se ponen en una puja para mirar, definir cuál es el salario que va a empezar a regir a partir del siguiente año. En caso de que no se puedan poner de acuerdo, ya al gobierno le toca por decreto definir cuál es el nuevo salario que tiene que regir para Colombia, diciendo que ese es el salario mínimo. Ya de allí las empresas pueden decidir qué tipo de salario le va a pagar a los trabajadores, de acuerdo con el cargo, de acuerdo con el rango que tengan y de acuerdo con la preparación académica. Lo otro es la regulación laboral. Se toma en cuenta en el caso de las empresas para mirar cuántas personas van a contratar. Entonces, si ve que es un sector que es muy regulado, o de pronto si los salarios son bastante altos, o si los bienes producidos que no son acordes para poder hacerlos, entonces con ellos no se van a poder contratar el mismo número de trabajadores. El costo de los demás insumos, como el capital, y por supuesto la tecnología de las empresas. Todos estos son factores que toman en cuenta las empresas para mirar cuántos son los trabajadores que pueden tener para que estén allí dentro de sus empresas ejerciendo las funciones laborales que necesiten. Salarios. En principio, los salarios son el resultado de la oferta y la demanda laboral. Si los salarios se fijan por encima de ese nivel, entonces tiene que existir pues un punto de equilibrio. El punto de equilibrio pues es cuando vimos lo que es la oferta y la demanda del trabajo, que es donde se intersectan las dos líneas. Entonces, si los salarios se fijan por encima de ese nivel, por encima de ese punto de equilibrio, habrá un exceso de oferta de trabajo y el trabajo tenderá a bajar. En la práctica, el equilibrio competitivo raramente se observa debido a una regulación laboral. Allí lo que nos mencionan es que pues en torno a los salarios debería también dejar que sea el mismo mercado el que se encargue de establecerlo, más no que sea con los gobiernos que fijan unos salarios mínimos y que eso puede resultar contraproducente porque estarían por encima de lo que es un punto de equilibrio en el que se da, en el que pues tanto los trabajadores como las empresas, unos se encuentran ya laborando y las empresas se encuentran como tal pagando pues por ese trabajo. En ese punto de equilibrio pues van a encontrar un número de empleados que es L y va a encontrar el salario que viene dado por la letra W. Entonces, uno de los elementos principales de la regulación laboral es el salario mínimo. Si bien la intención de esta medida es mejorar la distribución del ingreso y reducir los niveles de pobreza, el efecto final puede ser ambiguo y limitado. Eso también viene siendo uno de los motivos en que pues, en Colombia procuran siempre pues, fijar un salario mínimo para en aras de que ese salario no vaya a ser como por encima de lo que pueda ser un punto de equilibrio, y ello también pueda originar otros tipos de inconvenientes en la economía, como al tener mayor ingresos puedan originarse problemas que son inflacionarios. La curva, acá vamos a mirar nuevamente lo que es esto, la oferta y la demanda del trabajo. Entonces nos dicen que la curva de demanda de trabajo es decreciente, lo que significa que a medida que disminuye el salario real, WP aumentará la cantidad demandada de trabajo. Entonces vemos la demanda de trabajo que viene por la línea azul, y vemos que en la medida en que se vaya disminuyendo, o sea, vamos a pasar de este punto B busquemos a un punto E1, lo que va a hacer es que va a disminuir el salario real y aumentará la cantidad demandada de trabajo.
La curva de oferta de trabajo es creciente, dado que a medida que aumenta el salario real, aumentará la cantidad de trabajo ofrecido. Entonces, una situación distinta. Vemos que la oferta de trabajo viene dada por la curva roja y pues en la medida que empiecen a presentar situaciones que sobre la misma curva de la oferta de trabajo se vayan a mover hacia la derecha, va a originar que el salario real va a incrementarse, como también la cantidad de oferta de trabajo. El equilibrio en ese mercado se alcanza cuando la oferta de trabajo es igual a la demanda de trabajo. Desempleo. El desempleo implica una deficiencia en el funcionamiento del mercado de trabajo, ya sea por un desequilibrio entre la oferta y la demanda del trabajo o por imperfecciones en el flujo de información sobre los puestos vacantes y las personas desocupadas que incrementan el periodo de transición entre empleos. El subempleo, permítame un momento. Ok. El subempleo, la proporción de trabajadores que se encuentran inconforme con su ocupación, que son considerados los subempleados, es otro indicador útil para conocer qué tan bien se asigna al mercado laboral el recurso humano disponible. La informalidad. La expansión del sector informal es un problema para la economía, ya que representa una pérdida de recursos que podrían utilizarse de manera más productiva en el sector formal, así como una pérdida de recursos para el Estado en cuanto se dejan de recibir impuestos. Es una situación compleja que se presenta en torno a la informalidad y esta informalidad pues va creciendo en la medida en que no se encuentren puestos de trabajo. Entonces, las personas al no encontrar un trabajo tendrán que buscar de qué manera empezar a subsistir, en qué manera pues tener unos ingresos y con esos ingresos poder satisfacer las necesidades individuales y las necesidades de su familia. Es un problema que es bastante complejo porque pues hay muchas personas que se encuentran en la informalidad, que se encuentran preparadas y capacitadas y esa preparación no está siendo dirigida directamente hacia las empresas que podrían tener esta calidad de trabajadores. Entonces, es un inconveniente, así como para el Estado, pues el Estado, pues las personas empleadas también van a recibir unos ingresos y con ellos también van a poder consumir y van a generar unos mayores impuestos que son aquellos ingresos con que cuenta el Estado para poder distribuir de acuerdo a las necesidades que tiene la misma sociedad. Y la capacitación, entonces los programas de capacitación y educación dirigidos a preparar a los trabajadores en función de la exigencia, las demandas de las empresas, pueden contribuir a incrementar la productividad laboral, posibilitando que más trabajadores accedan a más trabajos formales y por ende de mejor calidad. Por ello es importante que los trabajadores se estén capacitando permanentemente, se estén entrenando porque es que las situaciones de mercado van cambiando y necesitan trabajadores que estén mejor preparados y con ellos, al estar mejor preparados, pues van a tener una mayor posibilidad de encontrarse empleados y no pues, de ser despedidos de sus trabajos por una escasa preparación. Y ya con ellos, pues entonces estaría terminando yo este tema. Si tienen alguna pregunta, por favor. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? En torno al desempleo, en torno a la informalidad, en torno a los cálculos que toma el DANE para poder hallarlos. Ok, listo. Entonces esto, como no tienen ninguna pregunta, ahora vamos a lo siguiente. Ahora en esta parte final hay un ejercicio y pues les pediría que por favor entonces lo elaboraran.
El ejercicio es de acuerdo con las fórmulas que se fue empleado pues, al inicio de la presentación y se encuentran con los siguientes datos, que hay unas personas ocupadas por el orden de 22.9 millones de personas. Esas son las mismas cifras que les di de Colombia del año 2019. Hay unas personas desempleadas en el orden de los 2.3 millones de personas y hay una población en edad de trabajar de 39.5 millones de personas. Así que, por favor, ¿cuál vendría siendo la población activa de esta economía, de estos datos que están allí? Los estoy viendo, los estoy escuchando. ¿Cuál es la población activa? Carlos Coronel. Kevin Gallo, ¿cuál es la población activa? Vamos a mirar acá los conectados. Juliana Rivera. Juliana. Andrea Díaz. Profe, ¿Con quién? Guarín. ¿Cómo? Profe, la población activa es la suma de las personas ocupadas y las personas desempleadas. Sí. Entonces, ¿cuál sería la población económicamente activa o la población activa? Entonces, se tendría que sumar los 22.9 millones de personas más, 25,2. ok, listo, muchas gracias, más los 2.3 millones de personas. Ok, la tasa de desempleo, ¿cuál sería? ¿Se acuerdan cuál es la tasa de desempleo? Entonces, ¿qué se toma en cuenta? Vamos a mirar nuevamente acá. Vamos a mirar. Listo, tasa de desempleo es el número de desempleados sobre la población activa. Es la tasa de desempleo. Entonces, ¿cuál sería la tasa de desempleo? A ver, ¿quién me responde? ¿Cómo van? ¿Ya lo calcularon? ¿Cuál es la tasa de desempleo? Profe, 2,3 dividido en 25,2. Ah, ok, Por listo. 100, Entonces, por 100. ok, listo, por 100. Listo. Serían La, 4.810. ok, bueno. La tasa de ocupación. Vamos a mirar entonces que la tasa de ocupación, vamos a regresar, pero vamos a ir acá directamente por este lado. Creo que está acá. Sí, tasa de ocupación, entonces igual a los ocupados sobre la población en edad de trabajar. ¿Sí? Ocupados sobre la población en edad de trabajar. ¿Los ocupados cuántos son? 22.9 millones, ¿sí? Y la población en edad de trabajar sobre 39.5 millones. Y por último, la tasa global de participación, que vendría dado por la población económicamente activa sobre la población en edad de trabajar. Y la población económicamente activa, ¿cuánto viene dado?
Daba A ver, jóvenes, ¿cómo van? 25,2 millones. 25,2. Ok, ¿esa cuál es la? ¿Cuál La es ese? activa, la Por activa. 25.2, ¿qué es? La activa. Ajá, la activa. Sí, pero la global, la tasa global de participación. Mire, tasa global de participación nuevamente. La tasa global de participación es la siguiente, vamos a mirar la siguiente. Población económicamente activa, que es lo que acabaron de dar, sobre la población en edad de trabajar. Listo, entonces ya dijeron que era 25.2 la económicamente activa. Y lo vamos a dividir sobre 39.5 millones y allí nos dará la tasa global de participación. Ahí se ¿Listo, multiplica jóvenes? por 100, profesor, da Entonces, 63,79. Se multiplicaría por 100. De 57. siempre, permítame un momentico, vamos Como acá. 79. Sí, Listo, entonces ya 63,79. tienen estos datos, entonces, ok, listo. Entonces ya por lo menos tienen las fórmulas que son utilizadas por parte del DANE y que estas fórmulas son aplicadas por parte de la OIT, que fue la que hizo las recomendaciones y Colombia pues acató dichas recomendaciones. Entonces no habrá otras economías que no lo habrán acatado y tendrán otra fórmula, otra forma de calcular de dicha información. Pues no siendo por más jóvenes, les agradezco mucho su atención. Esta fue la última clase de macroeconomía de este semestre. Deseo que primero pues logren sacar un buen examen, que les vaya muy bien en las demás otras materias y que pues estos temas que lograron verse en esta clase pues les hayan servido para ustedes y que se vayan apropiados del conocimiento. Pues no siendo por más, esta clase también está siendo grabada. Al finalizar y cuando se genere el link, los estaré compartiendo con ustedes y pues fue un gusto de haberlos tenido como estudiantes durante este semestre. Tuve posibilidad de compartir con ustedes durante el salón de clases y pues ahorita nos tocó en la virtualidad y pues se presenta cierto distanciamiento y la forma de pues impartir el conocimiento pues es a través de este medio que se procuró siempre hacerlo de una mejor manera, como si estuviera en un salón de clases. No sé si de pronto llegué a calmar sus expectativas, pero pues les digo que lo hice todo de la mejor manera para que ustedes lograsen tener dichos conocimientos. ¿Listo, jóvenes? Entonces, pues no siendo por más, voy entonces a dar por terminada la clase, pero les pido por favor que antes de que la terminen, se registren todos en el chat, porque esto me va a servir, porque todo esto también es tercera nota, entonces toca hacer los cálculos de la tercera nota, cuáles fueron las asistencias que hubo y cada uno de los trabajos. Entonces recuerden, el día viernes estaré yo subiendo la tercera nota, no la tengo todavía, tengo que revisar cada uno de sus trabajos, para que una vez revisados y se encontraron que estaban pues bien hechos, van a tener una buena nota que se verán plasmada en el sistema.